En esta familia, no se te necesita. Me senté en el suelo de mi apartamento, sujetando la carta, y las palabras me quemaban los ojos hasta que se empañaron de humedad. Este era el fondo. El tipo de dolor que se asienta en lo profundo del pecho y se niega a moverse. Esperaba ira, acusaciones, pero no este golpe frío y calculado. Habían decidido que no merecía un lugar en su historia, y mucho menos en su círculo familiar. Pero incluso en ese vacío, algo dentro de mí cambió. El chico que había pasado toda su vida suplicando su aprobación, que se había doblado para encajar en su molde, se había ido. Lo que quedaba era más tranquilo, más agudo y más resuelto. Ya no iba a luchar por su amor. Iba a asegurarme de que supieran lo que se sentía al perder lo que creían controlar. No comenzó con esa carta. Comenzó hace mucho tiempo, tanto que ni siquiera puedo recordar cuándo dejé de ser simplemente su hijo para convertirme en una especie de inconveniente. Mis padres, Felipe y Carmen, siempre presentaban una imagen perfecta. Papá, siempre con sus trajes de negocios, con esa actitud condescendiente y sabelotodo. Mamá, que estaba obsesionada con mantener la paz, pero que siempre apoyaba implícitamente a papá. Y luego estaba Valeria. Mi hermana menor, la niña de oro. Ella podía incendiar la casa y aún así ser llamada vivaz en lugar de temeraria. ¿Y yo? Yo era el que siempre se esforzaba más, intentaba pasar desapercibido, pero siempre terminaba en un segundo plano. Cada Navidad era una obra de teatro para ellos. El guión nunca cambiaba a lo largo de los años. Valeria se llevaba toda la atención. Papá daba sus discursos sobre los valores familiares y mamá fingía que todo era perfecto, ignorando las pullas que me lanzaban. Me acostumbré a las indirectas pasivo-agresivas, a las interminables comparaciones, a las sutiles insinuaciones de que no era exactamente como Valeria. Pero este año, se suponía que todo sería diferente. Había encontrado un nuevo trabajo con un buen sueldo y un ingreso estable. Y por primera vez en mi vida, no solo quería estar en la celebración, sino crearla yo mismo. Decidí darles un cuento de hadas. Encontré un hermoso chalet en la Sierra Nevada, con una chimenea, grandes ventanales con vistas a las pistas nevadas, el tipo de lugar que la gente pone en postales. Pasé semanas buscando, calculando y finalmente reservé todo el lugar para el mes. Me costó 9.000 euros. El dinero se fue rápido, pero creí que valía la pena. Esperaba que por fin vieran cuánto deseaba ser parte de su mundo. Le envié a mi padre la confirmación de la reserva. No me dio las gracias. Solo dijo, bien. Es lo menos que podías hacer. En ese momento, lo ignoré. Así era papá, nunca me daba crédito y nunca decía no. Pero cuando llegó diciembre, comenzaron a aparecer las primeras señales de advertencia. Valeria comenzó a decir que era su viaje, como si lo hubiera planeado todo para ella. Incluso publicó una foto en sus redes sociales con el mensaje: «Qué ganas de nuestras navidades familiares en el chalet que papá alquiló». Ni una sola mención de mí. Cuando le pregunté por qué lo había escrito así, solo sonrió y dijo: «Relájate, Pablo. A nadie le importa quién lo reservó. De todos modos, fue idea de papá». Esa debería haber sido mi primera pista seria. Pero aún quería creer. Tenía la esperanza de que, al llegar allí, me sorprenderían. En cambio, todo se vino abajo una tarde cualquiera a principios de diciembre. Pasé por su casa después del trabajo para dejar algunas cajas de decoraciones que había comprado para el chalet. Estaban sentados en la sala, bebiendo vino, y Valeria estaba desparramada en el sofá, discutiendo qué conjuntos llevaría. Estaba a punto de decirles que había comprado provisiones para el chalet cuando papá me interrumpió. «Este año no estás invitado a la Navidad», dijo, como si me estuviera diciendo que sacara la basura. Me quedé helado. Las palabras apenas se registraron al principio. «¿Qué?», pregunté, pensando que le había oído mal. «Me has oído», respondió secamente, agitando su copa de vino. «Será una Navidad solo para la familia. No necesitamos complicaciones. Puedes hacer lo tuyo». Me reí. Por la sorpresa, no por la gracia. «¿Solo para la familia? ¿Soy tu hijo?». Valeria se burló desde el sofá. «Papá solo quiere decir que será menos estresante sin ti».
No montes un número, Pablo. Y mamá, la dulce y siempre neutral mamá, solo me miró con lástima, como si yo fuera un extraño buscando un lugar donde quedarse. Tal vez sea lo mejor, cariño. Queremos paz este año. No puedo expresar con palabras lo que sentí en ese momento. Por supuesto que hubo dolor. Por supuesto que hubo traición. Pero, sobre todo, fue esta claridad fría, como si una cortina hubiera caído y por fin pudiera verlos por lo que realmente eran. Durante años, había estado persiguiendo migajas de aprobación, tratando de encajar, y con una sola frase, papá dejó claro que nunca lo había logrado y nunca lo lograría. No discutí. No supliqué. Solo asentí, dejé la caja de decoraciones en el suelo y dije, está bien. Debieron pensar que estaba molesto, que me iría a casa a llorar por haber sido excluido. Pero en realidad, mi mente ya estaba trabajando. Recordé la reserva del chalet. La que estaba a mi nombre, pagada con mi tarjeta, con mi dinero. Y mientras salía de su casa, con sus caras de autosuficiencia a mis espaldas, me di cuenta de una cosa. Pensaban que tenían la Navidad resuelta, que podían descartarme como un objeto inútil. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Esa noche, me senté frente a mi portátil, abrí mis transferencias bancarias y discretamente transferí el dinero que le había enviado a papá para gastos de vacaciones de vuelta a mi cuenta. Los 9.000 euros volvieron a su lugar legítimo. Luego abrí la reserva del chalet, y con un solo clic, la cancelé. Sin penalización, todavía era lo suficientemente temprano. Lo mejor fue que la reserva estaba a nombre de papá en el papel porque quería que se sintiera involucrado. Pero todos los pagos eran míos. Así que cuando se realizó la cancelación, el dinero fue reembolsado a mi tarjeta. Por supuesto, no les dije nada. Me fui a la cama con una extraña sensación de calma, esperando la tormenta. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. Tenía 33 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz y un mensaje de texto que me detuvo en seco. Y ahí fue cuando todo realmente comenzó a desmoronarse. Devuélveme la llamada ahora. Eso decía el mensaje de papá. Era corto y directo, como si aún tuviera el control de la situación. No lo hice. En cambio, me senté con mi café, leyendo sus mensajes de voz, cada uno más enojado que el anterior. El primero era confuso, Pablo, hay un error. La reserva del chalet no aparece en mi cuenta. Llámalos y arréglalo. Luego el tono cambió a molestia, esto no es gracioso. Si estás haciendo una de las tuyas, será mejor que lo deshagas de inmediato. Finalmente, la inevitable furia, ¿crees que esto te hace más inteligente? ¿Me has avergonzado, Pablo? ¿Entiendes eso? Arréglalo ahora. Estaba humillado. Eso era lo más importante para él. No el hecho de que su hijo supuestamente no fuera invitado a la Navidad. No la pura audacia de ellos de descartarme después de que yo había pagado por todo. No, el mayor pecado aquí era que sus amigos y la familia extendida pronto se enterarían de que el gran viaje al chalet no iba a suceder. Su orgullo había sido herido, y en su mundo, eso era imperdonable. Valeria comenzó a enviarme mensajes de texto a media tarde. Su tono era más agudo que el de papá, menos furioso y más prepotente. ¿En serio nos estás haciendo esto? Prometiste que tendríamos la Navidad en el chalet. Todos mis amigos lo saben, Pablo. Ya se lo conté a todo el mundo. ¿Te importa lo que esto me hace? Casi podía oír su voz lloriqueando a través de la pantalla. No respondí. El silencio era más poderoso que cualquier palabra que pudiera haber escrito. Esa noche, sin embargo, comenzaron los verdaderos juegos. Mamá se presentó en mi apartamento sin previo aviso, llevando una cazuela, como solía hacer cuando quería suavizar una noticia terrible. Entró con la llave de repuesto que todavía tenía. Pablo, murmuró con un tono encantador y practicado. Creo que la noche pasada empezamos con el pie izquierdo. ¿Sabes lo duro que puede ser tu padre a veces? Él no dijo que no eras bienvenido. Solo era tensión. La miré, genuinamente curioso. Entonces ahora estoy invitado. Su sonrisa vaciló, pero continuó. Claro, pero solo si resuelves el problema del chalet.
La reputación de tu padre está en juego, y tanta gente está esperando este viaje. Significará mucho para todos si lo manejas discretamente. La manipulación era tan transparente que era casi cómica. Esto no se trataba de que yo fuera incluido. Se trataba de que yo limpiara su desorden. Le pregunté, ¿y si no lo hago? Ella puso la cazuela en mi encimera, juntó las manos como si estuviera rezando y suspiró. Entonces me temo que harás las cosas muy difíciles para esta familia. ¿De verdad quieres arruinar la Navidad para tu hermana? Ahí estaba de nuevo. La felicidad de Valeria priorizada por encima de todo lo demás. Recordé cumpleaños en los que ella recibía regalos extravagantes mientras yo recibía artículos prácticos como calcetines o cuadernos. Recordé cuando destrozó mi coche y mis padres me dijeron que no fuera egoísta porque Valeria ha pasado por suficiente estrés. El mismo patrón se repetía. Mi sacrificio, su protagonismo. No le di a mamá la reacción que esperaba. Solo dije, gracias por la cazuela, y la acompañé a la puerta. Me miró con una expresión triste y dijo, tu padre está muy decepcionado contigo. Esa noche, Valeria me añadió a un nuevo grupo de chat que había creado. El nombre era Navidad en el chalet. La ironía casi me mata. No debió darse cuenta de que había cancelado todo porque sus mensajes estaban llenos de entusiasmo sobre trajes de esquí, champán y las fotos de Instagram que se tomaría junto a la chimenea. Papá dijo que se encargará del vino. No te preocupes. Mamá respondió con emojis. Era como si intentaran hacerme desaparecer de la misma cosa que yo había hecho posible. Finalmente, Valeria me etiquetó. Pablo, ¿podrías enviar la confirmación de la reserva actualizada? Papá quiere asegurarse de que las reservas para cenar estén listas. Miré el mensaje durante mucho tiempo, sin saber qué hacer. Todos mis instintos me gritaban que dijera la verdad en ese mismo momento en el chat, que los expusiera como la familia codiciosa y prepotente que siempre habían sido. Pero algo dentro de mí me dijo que no era el momento. Todavía no. Dejaría que tejieran sus sueños un poco más. Que creyeran que todo estaba bajo control. Cuanto más tiempo estuvieran en el anzuelo, más satisfactorio sería cuando la realidad finalmente los golpeara. La tensión solo aumentó a partir de ahí. Durante la semana siguiente, comenzaron a correr la voz a los familiares, alardeando del viaje al chalet e insinuando que Valeria de alguna manera lo estaba organizando. Una de mis tías incluso me llamó, confundida, diciendo, tu hermana me dijo que no vienes este año. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Cuando le dije suavemente que papá me había desinvitado, se quedó boquiabierta y dijo, pero si tú eres el que pagó. La voz se corrió. Pude sentir su fachada impoluta agrietándose por los bordes. Y con cada grieta, sus mensajes de texto se volvían más frenéticos y desesperados. Pero nada me preparó para la noche en que papá se presentó personalmente en la puerta de mi apartamento. No con ira esta vez, sino con algo mucho peor, falso encanto. Estaba allí con su abrigo impecable, sosteniendo una botella de vino, como si fuéramos viejos amigos perdidos. Pablo, hijo, dijo suavemente. Tenemos que hablar sobre esta situación del chalet. Sé que estás molesto, pero seamos adultos. Podemos resolverlo. Fue entonces cuando supe que no solo estaban en pánico, estaban tramando algo. Papá no entró de inmediato. Se quedó en la entrada como un vendedor que no se irá hasta que firmes la línea de puntos. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era del tipo tensa y calculadora que le había visto usar en las reuniones de negocios cuando era más joven. Del tipo que decía que ya estaba planeando 10 pasos por delante, y yo era solo otro peón. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente. Dudé, pero la curiosidad me pudo. Abrí la puerta más para dejarlo entrar. Colocó la botella de vino en mi encimera sin preguntar, como si fuera de su propiedad. Nos sentamos uno frente al otro, el silencio se alargaba. Luego se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y dijo, escucha, sobre lo que dije la otra noche, sobre que no estabas invitado. Fue duro. Estaba frustrado. ¿Sabes cómo se ponen las cosas? No respondí. Simplemente lo dejé seguir hablando. Se movió en su asiento. Tu hermana ha estado bajo mucho estrés últimamente. Su trabajo es inestable.
Está preocupada por el dinero, y este viaje al chalet, bueno, es importante para ella. Quiere impresionar a sus amigos, mantener su reputación intacta. ¿Lo entiendes, verdad? Ahí estaba. El discurso que había estado esperando. Los sentimientos de Valeria eran de nuevo la prioridad número uno. Mi trabajo era arreglarle la vida, asegurarme de que siempre se viera bien mientras yo permanecía invisible. Papá se aclaró la garganta y se recostó. Así que, aquí está lo que haremos. Volverás a reservar el chalet, usarás tu tarjeta de nuevo, sé que puedes permitírtelo, y lo pondrás a mi nombre para que yo pueda manejar las cosas correctamente. A cambio, hablaremos de aumentar tu participación en las decisiones familiares en el futuro, ya que has expresado tu deseo de estar más involucrado. Más involucrado, como si no hubiera estado tratando de ser parte de las cosas todo el tiempo, como si pertenecer a mi propia familia fuera una especie de recompensa que él podía colgar delante de mí si tan solo pagaba el precio. Mantuve mi voz firme. Entonces, déjame ver si lo entiendo. ¿Quieres que vuelva a reservar un viaje de 9,000 euros después de que me dijiste que no estaba invitado, solo para que Valeria no se sienta avergonzada? Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de volver a su lugar. No se trata de vergüenza. Se trata de la unidad familiar. No querrás ser responsable de arruinar la Navidad, ¿verdad? Casi me reí. Unidad familiar. La frase sonaba absurda viniendo de él, pero me quedé callado, dejando que el silencio se hiciera más pesado. Papá odiaba el silencio. Siempre tenía prisa por llenarlo. Y, efectivamente, comenzó a hablar de nuevo. Pero esta vez, su tono era más duro. Si te niegas, Pablo, estás enviando un mensaje claro a tu madre, a tu hermana y a todos los demás de que no te importan. Y si ese es el camino que quieres seguir, se detuvo, entrecerrando los ojos, entonces no esperes que estemos allí para ti cuando nos necesites. Esa fue la verdadera traición. No las palabras, en el fondo sabía desde hacía años que nunca estarían realmente allí para mí. Fue la frialdad detrás de ellas, la forma transaccional en que lo presentó. Para él, la familia no se trataba de amor o lealtad. Era una palanca. Tragué con fuerza y contuve mis emociones. ¿Así que me estás amenazando con cortarme si no pago por todo de nuevo? Papá se recostó y se cruzó de brazos. No es una amenaza, solo la realidad. Eres lo suficientemente mayor para entender cómo funciona el mundo. Nada es gratis. Esas palabras destrozaron algo en mí. Recordé todas las veces que me había desviado para ayudarlos. Los préstamos que había dado después de que las inversiones de papá fracasaran. Los fines de semana que pasé arreglando cosas en su casa. La paciencia interminable que mostré mientras Valeria era elogiada por hacer lo mínimo. Y aquí estaba él, mirándome a los ojos e insistiendo en que nada de eso importaba a menos que abriera mi billetera de nuevo. No estoy seguro de si vio el cambio en mi expresión, pero por primera vez esa noche, creo que se dio cuenta de que no iba a ceder. Su encanto falso se desmoronó ligeramente, y susurró, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser, Pablo. Pero la traición no había terminado. 3 días después, recibí una llamada de mi banco. Esto es con respecto a una transacción marcada, dijo el representante. Alguien intentó usar la información de su cuenta para hacer una compra grande, un depósito de reserva para un chalet. El nombre en el intento de reserva era el de mi padre. Fue entonces cuando el último hilo de confianza se rompió. Cuando el banco me habló del intento de reserva, mi emoción inicial ni siquiera fue ira. Fue una sensación extraña y vacía, como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. Había anticipado que papá intentaría manipularme, pero no esperaba que llegara tan lejos como para intentar un fraude con mi información personal. El representante del banco me explicó amablemente que la transacción fue marcada porque el nombre de facturación no coincidía con el titular de la cuenta, de lo contrario, podría haber pasado. Les di las gracias, colgué y me senté mirando mi teléfono, aturdido. Mi propio padre había intentado robarme. Ya no había ni siquiera un hilo delgado de lealtad familiar que nos uniera. Para él, esto era una cuestión de supervivencia. Si no podía dominarme con palabras, usaría el dinero. Esa noche, no dormí. Me quedé en la cama, reviviendo todo. Las publicaciones de Valeria sobre el chalet.
Mamá llegando con su cazuela y sus chantajes. La expresión arrogante de papá en mi apartamento. Y ahora esto. La traición era compleja y pesada. Y por primera vez en mi vida, descubrí algo que me horrorizó y me liberó a la vez. No tenía una familia. No de verdad. Los siguientes días fueron difíciles. Valeria se puso a toda marcha en las redes sociales, retratándome como el monstruo. Hizo comentarios vagos sobre personas egoístas que arruinan todo, y, por supuesto, todos sus amigos expresaron su simpatía. Un primo incluso me envió un mensaje de texto personalmente, preguntando, ¿de verdad cancelaste la Navidad? Con eso, la historia cambió. Ya no solo estaba excluido, me pintaban como el villano, la razón por la que la familia se estaba desmoronando. Mamá me envió mensaje tras mensaje, implorándome que simplemente arreglara esto. Decía cosas como, tu padre está bajo mucho estrés, y Valeria está desconsolada. ¿Sabes lo importante que es esto para ella? Nunca me preguntó cómo estaba yo. Nunca reconoció lo que me habían hecho. En el trabajo, me resultaba difícil concentrarme. Estaba sentado en mi escritorio, con las hojas de cálculo abiertas, pero mi mente volvía a la expresión de papá cuando dijo, nada es gratis. Las palabras resonaron como una maldición, recordándome que, en su mundo, el amor tenía un costo. Mi rendimiento bajó. Me quedaba hasta tarde para evitar ir a casa y estar solo en el silencio. Y la soledad me golpeó con fuerza. Las luces de Navidad se encendían por toda la ciudad. Las parejas caminaban de la mano por calles decoradas. Los niños pegaban sus caras a los escaparates de las jugueterías. A donde quiera que miraba, la gente estaba inmersa en calidez, risas y unidad. ¿Y yo? Tenía un apartamento de un dormitorio y un montón de mensajes de texto sin respuesta que me recordaban lo poco bienvenido que era. Admito que hubo una noche en la que casi me derrumbé. Me senté con el teléfono en la mano, con el pulgar flotando sobre el botón de llamar a papá, con la esperanza de que si solo me disculpaba y cedía, podría volver a unirme a mi familia. Pero luego recordé la llamada del banco, la reserva fraudulenta y la sensación fría y vacía en mi pecho que tenía un nuevo filo de acero. Resolución. Ese fue el punto de inflexión. Comencé con algo pequeño. Reuní todos los documentos que tenía, correos electrónicos que mostraban que el chalet fue reservado a mi nombre, el reembolso de la cancelación y la notificación de fraude resaltada del banco. Hice copias de las publicaciones de Valeria, sus mensajes de texto exigiendo que resolviera las cosas y los mensajes de voz amenazantes de papá. Por primera vez, dejé de reaccionar emocionalmente y empecé a ver el problema como una partida de ajedrez. Cada movimiento que hacían, yo lo contrarrestaba. No les dejé saber lo que estaba haciendo. En la superficie, me mantuve tranquilo. Dejé de responder llamadas, ignoré los mensajes de texto llenos de culpa y los dejé pensar que estaba de mal humor por la vergüenza. Mientras tanto, estaba construyendo algo más fuerte, algo que no esperarían. Pero antes de que pudiera poner mi plan en acción, lograron hundirme más. Una noche, aproximadamente una semana antes de Navidad, llegué a casa y encontré un sobre clavado en mi puerta. La carta que estaba dentro estaba escrita a máquina, era fría y formal. Era de papá, aunque firmada por él. En ella, declaraba que ya no sería bienvenido en los eventos familiares a menos que aprendiera a respetar sus sacrificios por mí. Escribió que Valeria merecía el chalet ya que había demostrado su lealtad, mientras que yo solo había causado fricción y deshonra. Y la última línea nunca la olvidaré. Pablo, en esta familia no se te necesita. Considera esto una advertencia. Me senté en el suelo de mi apartamento, con la carta en la mano, mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Ese fue el fondo. El tipo de angustia que se asienta en lo profundo de tu pecho y se niega a moverse. Pero incluso en ese abismo, algo dentro de mí cambió de nuevo. El chico que siempre había buscado su alabanza, que se había doblado para encajar en su molde, se había ido. Lo que quedaba era más tranquilo, más nítido y más intencional. Ya no iba a luchar por su afecto. Iba a asegurarme de que supieran lo que se sentía al perder lo que creían controlar. Y así, en la soledad de ese apartamento vacío, comencé a planear. Algo dentro de mí se aclaró después de recibir esa carta.
Sentí que había pasado toda mi vida esperando un nudo de aprobación que nunca llegaría. Inmediatamente me di cuenta de que ya no lo necesitaba. En lugar de aplastarme, sus palabras, "no se te necesita en esta familia", me proporcionaron una inusual sensación de liberación. Si no se me necesitaba, no les debía nada. Y si no les debía nada, finalmente podría comenzar la vida en mis propios términos. El primer paso fue cortar las líneas de vida que me habían estado drenando silenciosamente. Durante años, los había estado ayudando de maneras que nunca me di cuenta. Cuando Valeria se excedía en su cuenta, yo le transfería dinero subrepticiamente. Cuando las inversiones de papá se desplomaban, yo cubría algunas facturas. A menudo colaboraba con gastos menores como comida, gasolina y servicios públicos. Era un hábito creado por el remordimiento y el deseo de establecer mi pertenencia. Pero ya no más. Lo cerré todo. Cambié las contraseñas de mi banca por internet, desactivé la tarjeta de crédito de emergencia de mamá e incluso desvié mi correo para evitar que lo husmearan. Fue como cerrar una serie de grifos con fugas que habían estado funcionando durante años. Luego me concentré en el trabajo. En lugar de arrastrar los pies, comencé a llegar temprano, a esforzarme más y a ofrecerme como voluntario para proyectos que solía evitar. Creo que una parte de mí necesitaba sumergirme en algo útil, pero otra parte se dio cuenta de que cada hora que pasaba en mí mismo era un paso más cerca de liberarme de su sombra. Mi supervisor se dio cuenta en unas pocas semanas. Para el nuevo año, estaba sentado en una reunión y escuchando los términos ascenso y aumento de salario. Por primera vez, tuve una sensación de impulso. Mi cuenta bancaria creció. No pasaba las tardes repasando sus mensajes de texto seductores, los eliminé todos. En cambio, comencé a ir al gimnasio después del trabajo, algo que había pospuesto durante años. Las pesas, el sudor y el progreso lento pero constante. Todo se convirtió en un ritual. Mi cuerpo se hizo más fuerte y mi confianza mejoró. Ya no era la misma persona que se sentaba en el suelo agarrando esa carta. La transformación se extendió a otros aspectos de mi vida. Me reencontré con viejos amigos de los que me había distanciado porque a mi familia no les gustaban. Julián, un amigo de la universidad, tenía su propia pequeña agencia de marketing y me invitó a ayudarlo con un trabajo independiente. Lo que comenzó como un proyecto secundario de repente se convirtió en una fuente significativa de ingresos. Julián incluso bromeó: "Hombre, has estado ocultando tus habilidades durante demasiado tiempo. Si tu familia no te aprecia, no te preocupes, otras personas lo harán". Esas palabras permanecieron. Durante tanto tiempo, había juzgado mi valía según sus normas. Pero fuera de su burbuja, era valorado, respetado e incluso admirado. Y aquí es donde comenzó el verdadero cambio de poder. Recordé toda la documentación que había reunido en secreto, los recibos del chalet, las publicaciones de Valeria, una notificación de fraude bancario y el mensaje de voz de papá. Comencé a encajarlos como piezas de un rompecabezas, no por despecho al principio, sino para asegurarme de que no estaba loco. La evidencia estaba claramente allí. Habían intentado borrar, distorsionar y robarme, y yo tenía la prueba. Cuanto más lo miraba, más claro se ponía. Si deseaba retribución, no sería a través de rabietas o arrebatos emocionales. Requeriría precisión, paciencia y permitirles cavar su propio hoyo. Mientras yo estaba en el perímetro con el foco, mientras tanto, la vida fuera de su órbita solo se volvió más brillante. Julián me conectó con contactos que me abrieron posibilidades que nunca había imaginado. Nuevos contratos, una clientela más grande y más dinero del que nunca antes había ganado. Me mudé a un apartamento más grande con ventanales de suelo a techo con vistas al horizonte metropolitano. Todas las noches me quedaba allí, con una copa de vino en la mano, contemplando las luces brillantes en el horizonte y pensando: esto es mío, no de ellos. ¿Mío? No se trataba de dinero o estatus. Se trataba de finalmente crear algo que no pudieran tocar, atribuirse o quitarme. Y cada paso adelante avivaba mi fuego, ahora uno de determinación en lugar de desesperación. Todavía me enviaban mensajes. Por supuesto, Valeria intentó el chantaje. «Estás arruinando todo». «¿Por qué nos estás haciendo esto?». Papá emitió amenazas veladas sobre destruir puentes. Mamá se hizo la mártir, escribiendo cosas como:
Me quedo despierta por la noche preocupada por ti. Pero donde esas palabras solían herir, ahora solo me rasguñaban. Ni siquiera respondí. El silencio se convirtió en mi arma más efectiva porque en el fondo, sabía algo que otros no sabían. Ya habían liberado su control sobre mí. Pronto perderían mucho más que eso. Pero no iba a precipitarme. Iba a dejar que el tiempo y el éxito hicieran el trabajo. Permitirles que se sintieran cómodos en sus ilusiones. Porque cuando llegara el momento de contraatacar, no solo sería satisfactorio, sino también indiscutible. Y luego, una tarde, descubrí algo que lo alteró todo. Algo que transformó toda mi planificación silenciosa en un camino obvio y directo hacia la venganza. La oportunidad surgió un miércoles cualquiera, el tipo de día en el que nada destaca hasta que algo cambia bajo la superficie. Estaba en la oficina de Julián ayudándolo a preparar una presentación para un nuevo cliente. Mientras él atendía una llamada, miré mi bandeja de entrada y vi un mensaje de mi tía, la misma que me había contactado, perpleja por el chalet semanas antes. Ella era diferente al resto de la familia, no era impecable, pero era menos cruel y más atenta. El asunto decía, pensé que deberías ver esto. Se adjuntaba un PDF que contenía una copia escaneada de una cadena de correo electrónico entre mi padre y otros familiares. Mi corazón se aceleró al leer. Papá había indicado que Valeria se encargaría de los gastos de Navidad este año. Ella se mostró como la responsable, y Pablo ha decidido que no puede contribuir. Está humillado. Por lo tanto, no deberíamos mencionarlo delante de él. Se me revolvió el estómago. La responsable. Valeria ni siquiera había contribuido con un céntimo. Papá estaba reescribiendo la historia para hacerme parecer un fracaso. Peor aún, estaba inculcando la noción de que yo no podía pagar las cosas, que de alguna manera estaba por debajo de ellos. Pero por muy nauseabundo que me resultara, el correo electrónico era invaluable. Confirmaba lo que había creído todo el tiempo. Su juego no era simplemente excluirme. Se trataba de eliminarme y reescribir la historia familiar para que yo fuera retratado como débil, egoísta y prescindible. Y entonces se me ocurrió algo. Si querían jugar con historias, me aseguraría de que la verdad fuera fuerte, clara e imposible de torcer. El momento también era excelente. Mi ascenso acababa de completarse, triplicando mi salario. Los contratos independientes de Julián estaban en auge. Mis ahorros se veían mejor que nunca. Por primera vez, no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba en una posición de fuerza. Económicamente seguro, profesionalmente respetado, socialmente conectado. Todos los aspectos de mi vida que ellos no podían tocar. Esa noche, comencé a esbozar lo que llamé la revelación. Paso 1. Documentar todo. Creé una carpeta en mi portátil con archivos etiquetados, incluidas imágenes de las publicaciones de Valeria en las redes sociales jactándose de su chalet, facturas bancarias que indicaban que el dinero provenía de mí, el recibo de cancelación, la advertencia de fraude y ahora la cadena de correos electrónicos de papá. Cada mentira que contaron dejó un rastro, y yo lo tenía. Paso 2. Aliados. Mi tía ya estaba a medio camino cuando me envió el correo electrónico. Al principio me acerqué a ella con cautela, solo para sondear el terreno tomando un café. Ella reconoció que siempre había sentido que mis padres favorecían a Valeria injustamente, pero no tenía idea de hasta dónde llegaba. Me dijo que el orgullo de tu padre es su vulnerabilidad. Valeria se cree cualquier cosa que la haga quedar bien. Sus palabras se quedaron como alfileres en un mapa. Debilidades, tendencias y áreas a atacar. Paso 3. Posicionarme donde no lo esperaban. En lugar de aislarme, volví a asistir a reuniones familiares, cumpleaños, comidas informales y cualquier cosa que no fuera la casa de mis padres. Al principio, había susurros, miradas de soslayo e incomodidad por parte de aquellos que no estaban seguros de qué versión de la historia creer. Pero me mantuve tranquilo, educado y presente. No me defendí. No mencioné el chalet. Simplemente dejé que me vieran, un trabajo estable, un apartamento nuevo, más sano, feliz. Lentamente, la incertidumbre comenzó a colarse. La gente reconoció que los alardes de Valeria no reflejaban la realidad que veían en mí, y mientras tanto, yo estaba construyendo.
Julián me refirió a alguien que trabajaba en la planificación de eventos, y fue a través de este enlace que recibí la idea para la parte final de mi plan. Si mis padres tenían la intención de utilizar las reuniones familiares como un escenario, me aseguraría de que el foco más brillante brillara directamente sobre ellos cuando llegara el momento. Porque el poder no siempre se trata de tener la voz más fuerte o el control más firme. A veces requiere paciencia. Salir silenciosamente de las sombras, apilar la evidencia, alinear las piezas y esperar hasta que tus oponentes estén tan seguros de haber ganado que no se den cuenta de que la tierra se está desmoronando bajo ellos. Para cuando llegó la Navidad, mis padres creyeron que habían tenido éxito. Pasaron las vacaciones de mal humor en casa. Sin chalet, sin viaje. Sin embargo, dijeron que fue mi culpa, que yo lo había arruinado todo. Valeria se hizo la valiente compartiendo fotos con amigos en una estación de esquí que había nombrado para impresionar, afirmando que era el chalet. Para el mundo exterior, parecían despreocupados. Pero yo sabía la verdad. Y sabía lo que se avecinaba. Porque el siguiente paso no era solo defenderme. Se trataba de dar la vuelta a las tornas, de demostrarle a todos que el hijo que descartaron, borraron e intentaron robar no era débil. Era el que tenía las cartas, y el potencial de darle la vuelta al tablero estaba más cerca de lo que pensaban. El escenario para mi venganza apareció de forma casi demasiado perfecta. Mi tía me llamó a mediados de enero para decirme que habría una gran reunión familiar para celebrar el aniversario de mis abuelos. Había más que solo primos y tíos. Esta vez, todos los que me habían conocido desde que era un niño, incluidos tías, tíos, amigos de la familia y algunos de los socios de negocios de papá, estarían allí. En otras palabras, la audiencia exacta para la que mis padres disfrutaban actuando. En el momento en que colgué, supe que era hora de la revelación. Pasé la semana siguiente puliendo la carpeta de pruebas que había preparado. Cada recibo, captura de pantalla y mensaje de voz fue cuidadosamente organizado en un archivo de presentación que podía abrir en mi teléfono. El día de la fiesta de aniversario, el aire estaba cargado de la habitual tensión familiar. Mis padres estaban en su mejor momento, sonriendo, riendo y socializando. Valeria estaba hablando con un grupo de primos, insinuando sobre sus vacaciones de ensueño, que fueron, tristemente canceladas. Los observé desde el otro lado de la sala, sintiendo una sensación de calma fría. No se daban cuenta de nada. Mi tía me encontró y me dio un asentimiento silencioso y tranquilizador. Comenzaron los discursos. Mis abuelos les agradecieron a todos por venir, y luego fue el turno de papá. Levantó su copa y comenzó sus habituales lugares comunes sobre los valores familiares y la unidad. Mientras hablaba, cruzó mi mirada. Me dio un pequeño asentimiento condescendiente, un recordatorio silencioso de que yo seguía siendo un extraño. Le devolví la sonrisa. No una sonrisa amistosa, sino una de complicidad. Cuando terminó, me acerqué al escenario. Disculpa, papá, dije, con voz clara y firme, lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Me gustaría decir unas palabras, también. Pareció sorprendido, pero con los ojos de todos puestos en nosotros, no pudo negarse. Claro, Pablo. Él pareció sobresaltado, pero con la mirada de todos puesta en nosotros, no pudo negarse. Claro, Pablo. Sé breve, dijo, forzando una sonrisa tensa. Tomé el micrófono. Gracias a todos por estar aquí. Significa mucho para mis abuelos. Como papá acababa de decir, la unidad familiar es importante. Se trata de ser honestos unos con otros, de apoyarse mutuamente. Pero a veces, es fácil confundir lo que es real y lo que es una historia. Por ejemplo, la historia de nuestro viaje de Navidad al chalet. Un silencio total se apoderó de la sala. Las sonrisas de mis padres se congelaron. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. No levanté la voz. Simplemente conté la historia. Lo revelé todo, los 9,000 euros que pagué, la cancelación, el desaire, el chantaje emocional. Relaté la visita de papá a mi apartamento y su discurso de nada es gratis. La sala estaba en silencio. Se podía sentir la conmoción. Luego saqué mi teléfono y dije, pero la verdadera historia no es sobre la Navidad. Es sobre la confianza.
El banco me llamó en diciembre por una transacción fraudulenta. Alguien intentó usar la información de mi tarjeta de crédito para reservar un viaje a un chalet. Sostuve mi teléfono, mostrando la pantalla con la notificación del banco y el nombre de mi padre en el intento de reserva. Un jadeo se extendió por la multitud. Luego les mostré el correo electrónico de papá sobre Pablo no pudiendo contribuir, y los mensajes de texto de Valeria. Mi padre, dije, mirándolo directamente a los ojos, me dijo que no se me necesitaba en esta familia. Dijo que él y mamá estaban dispuestos a cortarme lazos a menos que pagara por un viaje por segunda vez, solo para salvar las apariencias. Luego intentó robarme. Y ahora, les está diciendo a todos que soy una vergüenza porque elegí defenderme. La cara de papá estaba blanca. Se abalanzó sobre el micrófono, pero me eché hacia atrás. La fachada se había agrietado por completo. Toda la ira, toda la vergüenza, todos los años de sentirme como un extraño salieron a flote. No grité. No lloré. Simplemente expuse los hechos, dejando que hablaran por sí mismos. Entonces, ¿qué significa la unidad familiar?, pregunté a la sala, mirando a todas las caras aturdidas. ¿Significa proteger una historia, o significa decir la verdad? No sé la respuesta. Todo lo que sé es que ellos me han dicho, sin lugar a dudas, que no se me necesita. Y por primera vez en mi vida, estoy empezando a creerles. Dejé el micrófono y me alejé. No miré hacia atrás la humillación de mi familia. Salí de la sala, salí del edificio y me adentré en la noche. Mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes de familiares, pero no los leí. Solo seguí caminando, con una extraña sensación de vacío y un nuevo sentimiento de libertad en mi pecho. La historia había terminado. Pero mi vida, por primera vez, apenas comenzaba.